Muy buenas tardes, saludamos a el doctor Alcides Tobón, director de la región aeroportuaria del Oriente Antioqueño. Doctor Alcides, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar hablar con nosotros sobre esos retos y oportunidades del sector aeronáutico en el Oriente Antioqueño. Y quién mejor que usted, que está liderando todo lo que es este gran proyecto, porque es un gran proyecto, es tener la región aeroportuaria. Un cordial saludo, Carolina, para usted y todos los que seguramente nos van a ver y a escuchar a través de este medio. Mi saludo para Investing Oriente y todos sus asociados. Muchas gracias por la invitación. Doctor Alcides, empecemos por eso, empecemos por hablar de por qué crear una región aeroportuaria. En el mundo ha habido un avance muy importante hacia la consolidación de las grandes aerotrópolis o las grandes ciudades aeropuerto. Es común escuchar hablar de algunas fases que han tenido los aeropuertos. Una primera fase en su tiempo es considerar el aeropuerto como una simple terminal de transporte. Vas, despegas, vuelves y no pasa más nada. Una segunda fase relacionada con el aeropuerto ya como con algunos elementos de orden comercial. Otra evolución que pudieras trascender hacia el aeropuerto, aparte de gran centro comercial, gran centro hotelero, gran centro de negocios, un aeropuerto donde lo vas a encontrar todo. Y una cuarta fase que es la de las ciudades aeropuerto, en la cual las ciudades tienen que adaptarse más al aeropuerto que viceversa. Es decir, ya no son los aeropuertos los que se tienen que adaptar a las ciudades, sino que los aeropuertos empiezan a ser parte integral del conglomerado de una ciudad. Entonces, la importancia que reviste hablar más que de una ciudad aeroportuaria, porque en una primera fase se habló de ciudad aeroportuaria considerando a Río Negro por tener el aeropuerto acá, pero entendiendo que Guarne está cerca, La Ceja, todos estos municipios como Marinilla, La Unión, Santuario, en general todo el contexto del Oriente Antioqueño y área metropolitana, se decide hablar de un concepto mucho más integral que es la región aeroportuaria. ¿Y por qué hablar de ella? Porque la región del Oriente Antioqueño por décadas estuvo al margen de los intereses del aeropuerto. De alguna manera lo explicamos, dado que en la década del 70 finales, cuando se inicia la construcción, esta es una obra que no se socializa realmente con comunidades, con gobiernos locales, y ello hace que el aeropuerto no se meta de alguna manera en las fibras del territorio. Uno de los objetivos fundamentales que tiene el proyecto es superar esa historia, que los gobiernos incluyan en sus instrumentos de desarrollo el aeropuerto como un baluarte estratégico para que lo hagan parte de sus marcas de ciudad, de sus temas empresariales, de negocios, de turismo. Entonces la ciudad o la región aeroportuaria más bien se concibe, o pudiéramos definirla más bien como la planeación ordenada del territorio, mallas afuera del aeropuerto, porque mallas adentro del aeropuerto, las competencias son de la aeronáutica civil. Entonces nos interesa una región aeroportuaria bien planeada, en sus zonas industriales, en sus zonas de comercio, y por supuesto una región aeroportuaria con ciudades bien organizadas, bien planeadas, bien ordenadas, que respeten y valoren los recursos naturales, que tengan las fuentes de agua o le den el privilegio que se merecen, para que junto con el aeropuerto armemos un entorno favorable a ese baluarte estratégico, como lo hemos denominado. En Oriente, hay unos sectores económicos que tienen ese impulso. Ciencias de la vida es uno de ellos, el sector agroindustrial, pero definitivamente algo que marca a los municipios de Oriente y de la economía del Oriente Antioqueño es el aeropuerto y es también todo lo que se mueve a través de él, como lo dice usted. Tener una región aeroportuaria ordenada, ya planificada,
potencia esos negocios y potencia todo ese sector económico que se mueve también alrededor de la aeroindustria, perdón. Sí, claro. Es ser conscientes de cada uno de los elementos que se tienen en el territorio, no descuidar ninguno. En el primer ejercicio que hicimos el año pasado para hacer el primer estudio de este proyecto, evaluamos 4 grandes ejes estratégicos. Uno, la planeación estratégica del ordenamiento territorial. Otro, la conectividad vial y la movilidad y la movilización de pasajeros. Otro, tuvo que ver con la innovación y la competitividad territorial. Y un cuarto eje que es la expansión misma del aeropuerto. Y fíjate que evaluando el eje estratégico de la planeación del ordenamiento territorial, nos encontrábamos cosas bastante críticas. Sí, es la ausencia del aeropuerto en los POT, salvo Río Negro por obvias razones, pero los otros pudiéramos decir que no tienen una referencia muy precisa a considerar el aeropuerto como propio. Y si no está en los POT, no está en los planes de desarrollo. Hay que superar entonces esa primera idea de que el aeropuerto es un sitio alejado, que el aeropuerto no pertenece al territorio, y superando eso avanzamos y damos pasos hacia otros escenarios, que es ya ser conscientes de que tiene que llegar a la región para que seamos mucho más innovadores y mucho más competitivos, o destacar aquellos aspectos que ya tiene la región en esas materias para que podamos destacarnos en el concierto nacional o internacional. No es solamente entonces la industria relacionada con el sector aeronáutico, es todo lo que hay conexo a él y todas las industrias y servicios que históricamente han coexistido en este territorio junto a otros escenarios del departamento de Antioquia y área metropolitana que también mueven los intereses del aeropuerto José María Córdoba. Doctor Alcides, usted toca dos temas ahí en esta respuesta. Voy a empezar por el primero, y es esa planificación de los territorios. A usted lo hemos visto yendo a los municipios cercanos del aeropuerto, pero también a los otros municipios en zona embalses, hablándole a los municipios a decirles, ustedes tienen aeropuerto también, inclúyelo dentro del POT. ¿Cómo va eso y qué tan receptivos son los otros municipios? Quizás para, como usted lo dice, para Río Negro es más obvio y más orgánico que tiene aeropuerto, pero para otros municipios un poco más alejados que siguen siendo de la región, que siguen siendo del oriente antioqueño, que siguen teniendo esa influencia del aeropuerto, no es tan obvio ese tema. Sí, en efecto, cuando hemos hecho presencia en los territorios, propiamente en alcaldías, consejos, hay un primer momento de sorpresa cuando les planteamos el tema. Hombre, digan que Guarne tiene aeropuerto, que Marinilla tiene aeropuerto, La Ceja, que lo incluyan dentro de sus escenarios o instrumentos de planeación. Pero la receptividad frente al tema ha sido bastante favorable. En principio con ciertas dudas porque se pensaba que era un esquema asociativo territorial más que buscaba de alguna manera vulnerar la autonomía territorial, pero se ha ido entendiendo el concepto, se ha ido entendiendo la idea de que en efecto el aeropuerto tiene que estar integrado a esos instrumentos de desarrollo de cada entidad territorial y de manera armónica en un escenario de planeación regional tiene que considerarse, porque esta es una región homogénea. Hemos dicho en todos los escenarios que nos toca juntarnos para planearla, para organizarla, para impedir a toda costa que se nos vaya a desordenar este territorio como ha pasado en otras metrópolis del país y del mundo. Entonces queremos y creemos estar a tiempo de que con estas reflexiones que hemos hecho a nivel interinstitucional, a nivel de gremios, a nivel de sector público, podamos lograr llevar un mensaje de claridad, de que es necesario asumir el aeropuerto como propio, integrarlo a las decisiones de orden político y estratégico de este territorio y, lógicamente,
ello no está en contradicción con lo que se está generando, por ejemplo, a nivel de Agenda 2040, que busca darle a la región del Oriente Antioqueño la idea de que tiene que trabajar por la planeación estratégica de esa región aeroportuaria, pero de manera articulada con esa ciudad médula que define la Agenda 2040, que es esa ciudad larga de 4 corazones que ellos denominan así, pasando por Oriente Antioqueño, área metropolitana, Occidente y Urabá, porque se ha entendido en el mundo que los aeropuertos sin los puertos y los puertos sin los aeropuertos no pueden convivir. Y por ello no es fortuito que se esté trabajando hoy la movilidad hacia esa región con grandes infraestructuras viales, sistemas de túneles que buscan acercarnos mucho más rápido hacia los puertos de Urabá. Doctor Alcides, con esta respuesta que me acaba de dar, me surgen muchas más. Y es cómo estamos en este momento preparados desde el Oriente Antioqueño y desde toda Antioquia para seguir asumiendo ese reto. Ya sabemos que tenemos el aeropuerto, muchas empresas están instaladas alrededor del aeropuerto, tenemos, digamos que un ecosistema empresarial que se está uniendo alrededor de esto, pero ¿cómo estamos hoy para tener todas esas potencialidades y para seguirla desarrollando en beneficio, por supuesto, de la comunidad? En efecto, son grandes retos. Y cuando hemos compartido con el sistema educativo regional, hemos dicho que el proyecto Región Aeroportuaria no es un proyecto de infraestructura, únicamente infraestructura. Lo hemos dicho con claridad, es un proyecto educativo. Y como proyecto educativo obliga a que las instituciones de educación superior de la región de Antioquia tengan que ajustar sus currículos, sus programas, para que podamos enfrentar y afrontar un proyecto de esta naturaleza que busca fundamentalmente volvernos mucho más competitivos a nivel nacional e internacional, pero no se puede descuidar el factor educativo. Fíjense que nos han visitado empresarios de otras latitudes, Singapur, por ejemplo, con interés de asentarse en el territorio en temas aeroportuarios, aeronáuticos, y una de las primeras cosas que ellos quisieron mirar no fue tanto el aeropuerto, las industrias, no, los sitios donde se forma el capital humano de este territorio, llámese SENA, llámese universidades, porque el ser humano, el que produce, el que trabaja, es el activo más importante que puede tener la sociedad y que puede tener cualquier empresa, cualquier industria. Entonces el reto es gigantesco en materia de preparación para diversas tecnologías, preparación en el tema de una segunda lengua que es el inglés, porque estos temas aeronáuticos y aeroportuarios en el mundo se fundamentan, básicamente es en ese idioma. Entonces toca generar todo un engranaje interinstitucional para lograr estar a punto, ponernos a punto para atender los retos que nos genera un proyecto de la naturaleza de la región aeroportuaria. Usted lo acaba de decir, uno de esos retos es tener mayores programas de educación, fortalecernos en lengua extranjera. ¿Qué otra cosa nos falta para seguir fortaleciendo este sector? Sí, el tema de los sitios de preparación en tecnologías, no solamente aeronáuticas, aeroespaciales, en otro tipo de industrias, las certificaciones que tienen que tener esas industrias o micro o grandes empresas que se dedican a atender algún tema propio de la industria aeroespacial. Hay empresas que se especializan en un pequeño producto de un avión y eso tiene que tener certificaciones de orden internacionales, y una de las quejas del sector, del clúster aeronáutico en este país, son las barreras de entrada que tienen las industrias colombianas para poder competir con las internacionales en materia de mantenimiento de aviones, por ejemplo. Entonces falta superar esas barreras, vuelvo a insistir,
que desde el gobierno nacional, que desde el sector público se posibilite mucho más la entrada de industrias y a obtener ese tipo de certificaciones para poder ser competitivos y que la plata no se quede en manos de compañías internacionales cuando aquí hay posibilidades de hacerlo. Fíjese que en un foro que compartíamos la semana pasada de este tema, mirábamos cómo el COMPES, dedicado a los temas aeronáuticos, habla que el país tiene que pagar anualmente por el uso de satélites casi 300 millones de dólares, cuando hay tecnología hoy para poder posicionar satélites, empresas que pudieran dedicarse a eso si el Estado colombiano lograra superar esas barreras de entrada que le pone a la industria colombiana, a los innovadores colombianos, para poder entrar a competir en temas de esa naturaleza, Carolina. Cuando lleguemos a superar todos esos retos y podamos tener una región aeroportuaria de alguna manera más fortalecida, ¿qué podemos esperar para la región? Bueno, el tema de tener una región mucho más planeada, que creemos es urgente para que no nos pase lo que te decía ahora con las grandes metrópolis, que se construyeron sin mucha planeación, fueron evolucionando en materias de infraestructuras, de industrias, pero no se hizo una planeación de manera consciente. ¿Qué nos estamos imaginando, soñando? Que al menos sobre estos municipios del altiplano del oriente se tenga la maqueta de todo este territorio para saber hacia dónde crece y cómo crece, pero con conciencia, no al vaivén de la oferta o la demanda de las grandes cadenas o grupos que manejan la construcción en el país. Yo pienso que el Estado, en este caso las entidades territoriales, tienen que anticiparse hasta dónde se va a permitir el desarrollo de infraestructuras constructivas. Vamos a seguir deteriorando el verde que ha caracterizado a este valle. Nos interesa volvernos una metrópoli de cemento parecida a cualquiera otra de este país o del mundo. Entonces son las grandes reflexiones que nos toca hacer. No nos interesa estar conurbados todos estos municipios nuestros. Hay que defender el verde, hay que defender el Río Negro y sus afluentes como baluartes estratégicos también de este territorio. Entonces, si logramos generar esa planeación del territorio a partir de ese eje estratégico que es el aeropuerto José María Córdoba, si logramos darle gerencia al proyecto a través de la región de planeación y gestión RPG que ha venido proponiendo la gobernación de Antioquia con los 9 municipios del altiplano, si dejamos eso instalado, esa capacidad instalada, podemos empezar entonces a esperar que el territorio esté también mucho más ordenado. Y con esa RPG, otro gran macroproyecto que es el Sistema Masivo de Oriente. Esa ha sido una de las líneas que le ha dado el gobernador de Antioquia y los alcaldes del territorio para pensar en torno al aeropuerto, en torno al área metropolitana y esta misma región, cómo lograr desarrollar un gran sistema masivo de transporte, que es tal vez una de las problemáticas más complejas que vive esta subregión, dado los altos costos para movilizarnos como ciudadanos entre municipios o entre municipios y el aeropuerto, los hospitales. Es bastante costoso movernos. Entonces esperaríamos también que el sistema educativo se ajuste, que los empresarios que históricamente están asentados en el territorio mejoren también sus niveles de innovación y competitividad y que lleguen, por supuesto, otras industrias en distintos sectores que ayuden a mejorar el Producto Interno Bruto de esta región, que generen exportaciones, que logren tener mano de obra bastante calificada para atender cada uno de los sectores que están o que llegarán a este territorio. Es lo que pudiéramos esperar de un proyecto como estos.